Bienvenidos a El Vórtice del Pánico, un canal donde exploramos las profundidades de terror y te sumergimos en un mundo de escalofríos y misterios. Prepárate para adentrarte en las historias más aterradoras, experiencias paranormales y leyendas escalofriantes. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros perturbadores contenidos. Encuentro paranormal en la ruta. Historia real de un camionero. Estaba al volante de mi enorme camión, haciendo la ruta nocturna desde San Francisco hasta Las Vegas, a través del vasto desierto que se extiende entre ambas ciudades. Como conductor experimentado había hecho este trayecto innumerables veces. La mayoría de las veces mi única compañía era la luna y las estrellas, los sonidos de la radio y el zumbido constante de mi motor. Esa noche la luna estaba llena, la radio estaba en silencio y el único sonido era el ruido constante de mis neumáticos sobre el asfalto. Las luces de mi camión iluminaban la carretera solitaria. En la profundidad de la noche, a unos kilómetros de distancia de cualquier civilización, vi algo en la carretera. Al principio pensé que era una bolsa de basura o algo parecido, pero a medida que me acercaba, la forma en la carretera tomó una forma más definida. Era un coche, un viejo sedán de los años 70, parado en medio de la carretera sin luces. Ahí estaba, sumergido en la nada, la silueta de un viejo sedán de los años 70, de color negro. Se alzaba con un aura siniestra y misteriosa en medio de la solitaria carretera que se extendía hasta perderse en la lejanía. Su presencia parecía tan fuera de lugar como un viajero del tiempo perdido, que por un momento olvidé mi confusión y me quedé mirándolo, embobado por la extrañeza de la situación. La carretera era un estrecho camino serpenteante, un camino que había recorrido innumerables veces en mis viajes nocturnos. Aquella vía, generalmente tan familiar y predecible, ahora se había convertido en algo inquietante e impredecible, con la presencia de este coche misterioso y abandonado. Disminuí la velocidad y paré mi camión a unos metros de distancia. Pensé en llamar a la policía, pero no había señal en ese tramo de la carretera. Decidí salir y comprobar si había alguien en el coche. Al acercarme, vi que el coche estaba vacío. No había señales de una colisión, simplemente estaba ahí, en medio de la carretera, abandonado. Mis ojos se posaron en el retrovisor del coche. Al principio parecía que solo reflejaba la oscuridad de la noche, pero a medida que mi vista se ajustaba, empecé a distinguir algo. Un rostro humano, pero no como cualquier otro. Estaba desfigurado, torcido en una mueca espeluznante, como si su propietario hubiera sufrido un dolor inimaginable. Sus ojos parecían mirarme directamente, perforando mi alma con una intensidad aterradora. Grité. Un grito áspero y gutural que se elevó en la noche silenciosa, rompiendo el monótono zumbido del motor de mi camión. Giré sobre mis talones, esperando ver al dueño del rostro, pero no había nada. Solo la vasta negrura del desierto y la carretera vacía. Mi corazón latía con fuerza, podía oír su pulso en mis oídos, ahogando todo pensamiento racional. Corrí hacia mi camión, mis piernas moviéndose más rápido de lo que alguna vez recordaba. La grava crujió bajo mis pies, una cacofonía ensordecedora en el silencio que me rodeaba. Al llegar a mi camión subí a la cabina de un salto. Cuando me volví para cerrar la puerta, una vista aterradora me esperaba. Mi camión, mi refugio, estaba rodeado por figuras oscuras, apenas visibles bajo la débil luz de la luna. Parecían surgir directamente de la negrura del desierto, formando un círculo amenazante a mi alrededor. Entré en pánico, girando la llave en el encendido con manos temblorosas, pero el motor, mi fiel compañero en tantos viajes, no respondía. Intenté una y otra vez, suplicando en silencio, pero el camión se mantuvo en un silencio ominoso. Me encontré atrapado en la inmensidad del desierto, con la única compañía de aquellas figuras sombrías. Las figuras se quedaron quietas, como estatuas, mientras el terror me inundaba. No se movían, pero podía sentir su presencia, tan palpable como la oscuridad que las envolvía. Atrapado en mi camión, rodeado por figuras oscuras en medio del desierto, me di cuenta de que estaba completamente solo, y el miedo real se instaló en mi corazón. No tenía forma de escapar, no tenía forma de pedir ayuda. En ese momento la carretera que alguna vez me había dado libertad se convirtió en mi prisión. De repente, un sonido lejano rompió el silencio ensordecedor de la noche. Al principio no pude identificarlo. Luego, a medida que se iba haciendo más fuerte, mi mente lo reconoció. Sirenas. Nunca había escuchado un sonido más dulce.
Las luces azules y rojas de un coche de policía destellaron en la distancia, iluminando el oscuro camino que tenía delante y detrás. Las figuras oscuras que hasta hace un momento parecían ser una amenaza inminente se desvanecieron al instante, como si nunca hubieran estado allí. Mi corazón, que había estado latiendo a un ritmo frenético, comenzó a desacelerarse, aunque el miedo aún se aferraba a mí. El coche de policía se detuvo detrás del camión. La puerta del conductor se abrió y un oficial de policía se bajó. Con una linterna en la mano, se acercó a mi camión. A través de los espejos retrovisores podía ver su figura acercándose. La luz de su linterna danzaba en la oscuridad, su destello reflejándose en los cromados de mi vehículo. Abrió la puerta de mi camión y me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Recibimos una llamada anónima sobre un camión parado en medio de la carretera, dijo con una voz firme pero amable. No podía responder. Las palabras parecían atascadas en mi garganta. Solo asentí, todavía conmocionado por lo que había sucedido. El oficial de policía miró alrededor, su linterna explorando la oscuridad. No encontró nada fuera de lo común. No encontró ninguna figura oscura ni ninguna evidencia de lo que había experimentado. No había ningún sedán de los años 70, solo la larga y solitaria carretera delante y detrás de nosotros. Mientras se alejaba en su patrulla después de asegurarse de que todo estaba bien, no pude evitar preguntarme quién había hecho la llamada anónima. Miré alrededor, hacia la oscuridad, preguntándome si las figuras oscuras todavía estaban allí, ocultas en las sombras, observándome. El miedo se había ido, reemplazado por una sensación de asombro y confusión. ¿Había sido todo producto de mi imaginación? ¿O había algo más? Algo inexplicable que se escondía en la oscuridad de esa carretera desierta. Esa noche me enseñó que no todo en este mundo se puede explicar o entenderse. A veces, la realidad puede ser más extraña y aterradora que cualquier historia de fantasmas o ficción de terror. Nunca supe quién hizo la llamada anónima a la policía, y quizás nunca lo sepa. Pero estoy agradecido. Si no hubiera sido por esa llamada, no sé lo que me hubiera pasado. Carretera olvidada. El aterrador relato de un camionero. Mi nombre es Ricardo, y soy un camionero que ha recorrido innumerables kilómetros por las carreteras de México. Nunca olvidaré esa noche oscura y lluviosa cuando todo cambió. De repente, escuché un estruendo ensordecedor detrás de mí. Miré por el espejo retrovisor y vi como un camión gigantesco aparecía a toda velocidad, perdiendo el control en la resbaladiza carretera mojada. Mis instintos me llevaron a intentar esquivarlo, pero fue en vano. El camión chocó violentamente contra el costado de mi camión, sacudiéndolo con una fuerza devastadora. Los vidrios se rompieron y los metales se doblaron, mientras yo luchaba por mantenerme en control. El sonido del metal retorcido y los gritos del frenado llenaron el aire. Cuando el caos finalmente se calmó, salí tembloroso de mi camión destrozado. Miré hacia el otro camión y quedé horrorizado al verlo volcado en medio de la calle, humeante y envuelto en llamas. Las llamas danzaban en la noche, iluminando la escena como una visión infernal. Intenté llamar a los servicios de emergencia, pero descubrí que mi teléfono celular estaba sin señal. La desesperación se apoderó de mí, mientras me daba cuenta de que estaba solo en medio de la oscuridad y el caos. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Entre las llamas del camión volcado emergió una figura de aspecto siniestro. Estaba vestida con un traje desgarrado y su rostro estaba cubierto de quemaduras y cicatrices. Sus ojos parecían arder con una luz maligna. La figura avanzó hacia mí lentamente, con una sonrisa retorcida en su rostro desfigurado. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con una intensidad aterradora. Cada paso que daba, el ambiente a su alrededor se volvía más denso, cargado de una energía maligna que parecía envolverlo por completo. «El pago ha llegado», murmuró con una voz profunda y escalofriante, haciendo eco en el aire. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, llenándome de un temor insondable. Su intención era clara. Buscaba venganza por lo sucedido en ese fatídico choque. Traté de retroceder, de alejarme de aquella presencia aterradora, pero mis piernas se negaban a obedecerme. Estaba paralizado, atrapado en un terreno tembloroso entre el miedo y el desconcierto. Cada parte de mi ser me gritaba que huyera, que corriera lo más rápido posible, pero mi cuerpo se sentía como una roca inamovible. La figura se acercó aún más.
Su aliento fétido alcanzaba mi rostro mientras su sonrisa retorcida se ensanchaba. Sus manos, cubiertas de cicatrices y deformadas, se alzaron lentamente hacia mí, como si estuviera a punto de envolverme en su macabra caricia. Sabía que si me tocaba, algo terrible sucedería. Con un último esfuerzo, logré liberarme de la parálisis que me consumía. Mi instinto de supervivencia se apoderó de mí y con todas mis fuerzas me lancé hacia adelante, alejándome de aquel ser terrorífico. Corrí sin mirar atrás, dejando atrás la escena del choque y la figura retorcida. Finalmente llegué a un pueblo cercano, donde encontré refugio y pedí ayuda. Me dirigí directamente a la estación de policía local, aún temblando por el encuentro terrorífico que acababa de vivir. Mientras relataba mi encuentro con la figura a las autoridades, sentí como un escalofrío recorría mi espina dorsal. Sabía en lo más profundo de mi ser que lo que había presenciado esa noche no era algo normal, sino algo sobrenatural y malévolo. Los rostros de los oficiales se tornaron serios y preocupados mientras escuchaban mi historia. Me aseguraron que investigarían lo sucedido y tomarían las medidas necesarias para garantizar mi seguridad. Sin embargo, pude ver en sus ojos una mezcla de incredulidad y cautela. A medida que continuaba relatando los detalles escalofriantes de mi encuentro, noté cómo los murmullos y susurros llenaban la habitación. Parecía que mi experiencia había tocado una fibra sensible en el pueblo. Los lugareños intercambiaban miradas inquietantes y parecían conocer más de lo que estaban dispuestos a revelar. Uno de los ancianos del pueblo, don Salvador, se adelantó con una expresión grave en su rostro. Era conocido por su sabiduría y conexión con lo sobrenatural. Sus palabras resonaron con solemnidad mientras describía una antigua leyenda que se transmitía de generación en generación en el pueblo. Según la leyenda, en esa carretera perdida hace muchos años ocurrió un trágico accidente similar al que yo había experimentado. Un conductor imprudente había chocado con otro camión, provocando la muerte de varias personas. Se decía que el espíritu vengativo de aquel conductor se había convertido en una entidad malévola que acechaba la carretera en busca de pagar su deuda. El corazón se me aceleró al escuchar la historia. Me di cuenta de que mi encuentro no era un incidente aislado, sino una continuación de la oscura leyenda que envolvía el lugar. Estaba aterrado y fascinado al mismo tiempo. Las autoridades prometieron investigar más a fondo y tomar medidas para proteger a los viajeros que transitaran por esa carretera. Me advirtieron que tuviera precaución en mis futuros viajes y que evitara conducir por esa zona en particular durante la noche. A medida que dejaba el pueblo y continuaba con mi vida, sabía que el encuentro con esa figura sobrenatural había dejado una marca imborrable en mí. La aterradora experiencia de un trailero en Perú. Soy un camionero experimentado de Perú. Llevo más de 20 años recorriendo la inmensa red de caminos que atraviesan nuestro país. Había estado en cada rincón, desde las costas soleadas hasta las cimas andinas, transportando mercancías e historias a lo largo y ancho del país. Era una noche como cualquier otra, manejando por la infame carretera central, cuando sentí una vibración extraña bajo mis pies. Al principio no le presté atención, pero cuando intenté presionar el pedal del freno para reducir la velocidad en la siguiente curva, el pedal cayó hasta el suelo sin resistencia alguna. Los frenos habían fallado. Estaba en la parte más alta y peligrosa del camino, donde los acantilados pronunciados se abrían paso a ambos lados, como fauces abiertas esperando engullirme. No tenía tiempo para pensar, solo para actuar. Intenté bajar de marcha, pero la caja de cambios tampoco respondía. Mi viejo camión estaba fuera de control. El rugido del motor se mezclaba con el aullido del viento mientras aceleraba más y más. A cada segundo que pasaba, las luces de las pequeñas casas en el valle se alejaban, convirtiéndose en estrellas en la distancia. El borde del barranco se aproximaba cada vez más. El abismo oscuro, un abismo sin fin, esperaba justo al frente. Intenté mantener la calma, pero el miedo amenazaba con consumirme. La adrenalina era mi única compañera mientras luchaba por mantener el control de la bestia desbocada que se empeñaba en arrastrarme al precipicio. Con cada curva cerrada jugaba a la ruleta rusa con la muerte. Cada vez que lograba pasar una, sentía un alivio momentáneo, pero la siguiente estaba a solo unos segundos de distancia. En el último momento pude ver un tramo de carretera recto y largo. Con un nudo en el estómago, decidí tomar mi última oportunidad. Giré el volante con todas mis fuerzas hacia el barranco, apuntando al único lugar que parecía ofrecer un desenlace menos fatal. Una ladera cubierta de arbustos y rocas pequeñas. En ese instante, sentí la fuerza de la gravedad arrastrándome hacia abajo.
El camión saltó por el borde del precipicio y todo se volvió una mezcla de gritos, metal retorcido y cristales rotos. Y luego, el silencio. Desperté golpeado y aturdido, pero vivo. A mi alrededor, solo oscuridad y silencio. Fui un hombre afortunado aquella noche. Pero desde entonces, cada vez que me pongo al volante, siento el eco de ese miedo que aún me persigue. Y es que los caminos de Perú, aunque hermosos, pueden ser traicioneros. Siempre debes respetarlos, porque nunca sabes cuándo puedes encontrarte cara a cara con el abismo. Si eres amante del género del terror y disfrutas explorando lo desconocido, el Vórtice del Pánico es el lugar perfecto para ti. Suscríbete y únete a una comunidad de valientes exploradores del miedo que están dispuestos a desafiar sus propios límites. No te pierdas los escalofriantes episodios que te esperan en cada video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las nuevas historias que te dejarán sin aliento.